Esta es la Estación Kids por laestaciondelcielo.com. Estás escuchando la Estación Kids por laestaciondelcielo.com. Ya no existen fronteras. La Estación del Cielo. Rock, pop, reggae, clásico, salsa. Música para tu corazón. La radio de los eventos. La radio de los conciertos. Las noticias de la música y sus protagonistas. Transmitiendo la mejor música para tus sentidos. La nueva radio, sonando en tu cabeza. La Estación del Cielo. Estás escuchando la Estación Kids por laestaciondelcielo.com. Hola, un saludo especial para todos los ciberestacionarios. Seguimos aquí en la estaciondelcielo.com y esta franja infantil de la Estación del Cielo que se llama la Estación Kids. Muy bien, estamos conectados. Un saludo para, mis compañeras. Hoy en la mesa de trabajo, la doctora... ¿Doctora qué? Llegó cansada. Doctora Juguetes. Hola, Dios les bendiga, de verdad que es un privilegio poder iniciar el nuevo año con la Estación Kids, con todos esos tips que nos sirven para ser de bendición a todos los niños, ¿no? Doctora, por ahí me han dicho que la han visto madrugando. Todos los días. Exactamente, claro que sí. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Buscarle de mañana, claro que sí. Que llega temprano aquí a la Estación del Cielo. ¿Ah? Que despierta al director Álvaro en la madrugada. Que es la que no lo deja dormir. De verdad que sí, ha sido una gran bendición este 2018. Estamos haciendo el devocional Bajo sus pies para toda la familia, para los padres que nos quieran acompañar, iniciar un nuevo día en bendición. De lunes a viernes a las 7 en punto estamos transmitiendo devocional Bajo sus pies. Bueno, ahí tienen la cuña, la doctora Alejandra multifacética, inició este año y la verdad con un proyecto muy bonito que es Bajo sus pies. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello, pero quiero saludar también a Viviana. Hola, buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias nuevamente por aquí. A la expectativa de qué vamos a hablar el día de hoy. Sí, porque hoy hay un tema. Dios les bendiga. Hay un tema bastante bueno. Bueno, todos los temas de la estación aquí son buenos, ¿no? Sin presumir. Y antes de eso, vamos a orar. Le damos la bienvenida a todos los ciberestacionarios, a las personas que nos siguen allí a través del Facebook Live. Un saludo, chicas.
Hola. 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 Ya está orando. Ya saben, ¿no? Conectados, www.laestaciondelcielo.com y a través de Facebook, La Estación del Cielo. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y a tener ese tiempo de reflexión con el Señor. Amado Dios, te damos gracias por este día de vida que nos regalas, Señor. Gracias por estar una vez más, poder estar aquí en la Estación del Cielo, la Estación Kids, Señor, esta franja infantil, que sabemos que es un espacio que nace primeramente en tu corazón, Señor, porque sabemos lo especial, lo importante que son los niños para ti, Señor. Amado Dios, en este día oramos de que nuestras vidas puedan ser un instrumento útil en tus manos para poder formarles, para poder guiarles, para poder proveerles, Señor, a cada niño, Señor. Sobre todo guiarles a que ellos te puedan conocer, Señor. Padre, bendice la vida de cada maestro, de cada padre de familia, de cada ciberestacionario que está comprometido con la niñez, que está sirviendo a la niñez, Señor. Llénanos más de esa sabiduría que viene de lo alto, Señor. Danos palabras que vengan de ti, Señor, y ayúdanos a ser ejemplo y testimonio para ellas, para ellos y ellas, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder guiarles de una forma correcta. A veces no es fácil, Señor, esto, pero te pedimos de que tú nos fortalezcas, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, que tú nos empoderes, Señor, de tu presencia, Padre, para poder ser canales de bendición para los niños, para las niñas, Señor. Oramos de que este programa, Dios, tú lo puedas usar para levantar una nueva generación dentro del ministerio infantil, dentro del servicio que la iglesia tiene hacia los niños, pero también sabemos de que hay gente de diferentes sectores de la sociedad que nos escucha, Señor. Padre, donde quieran que estén, ya sea en la universidad, en el trabajo, Señor, en el auto, Dios, o donde quiera que nos estén escuchando nuestros ciberestacionarios, Señor. Padre, sé tú trayendo ahí tu presencia, sé tú trayendo ahí a través de este programa un tiempo de refrigerio, de poder ser formados en tu palabra primeramente, Señor, pero también que podamos hacer uso de esas ideas y de cada uno de esos recursos que tú nos has dado para hacer un excelente trabajo en el servicio a la niñez, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor. Oramos por cada pastor, por cada líder, por cada persona que está en eminencia, en autoridad, para que tú les des sabiduría también a ellos, Señor. Puedan guiar a este pueblo, Señor, y puedan ser protectores y defensores de los niños, Señor. Ponemos este programa, la Estación Kids y la Estación del Cielo, una vez más en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es la Estación Kids por laestaciondelcielo.com. El desarrollo de la tecnología trae consigo importantes avances, pero también nuevos riesgos para la niñez y la adolescencia. El abuso sexual o el acoso a menores de 18 años está hoy también en los entornos digitales. Pero la tecnología también está a nuestro servicio. Y en Colombia contamos con Te Protejo, un canal de denuncia virtual para reportar situaciones que puedan afectar o poner en riesgo a niños y niñas en la red. A partir de ahora, cada vez que conozcas una situación que pueda afectar a un menor de 18 años, repórtala diligenciando el formulario virtual. Con esta información, Te Protejo activa la ruta de atención con la Policía Nacional y hace seguimiento a los casos reportados, logrando la efectiva protección de los niños, el restablecimiento de sus derechos y la judicialización de quienes infringen la ley. Informando y denunciando, haremos de Internet un lugar más seguro y generaremos unos espacios de barrio, escuela y familia protectores y amorosos para los niños, niñas y adolescentes. Infórmanos, protégelos. Esta es
La Estación Kids. Y ya saben, ciberestacionarios, que aquí en la Estación Kids es esa franja de la Estación del Cielo donde hablamos temas de familia, donde hablamos temas relacionados con el ministerio infantil, el servicio a la niñez. Y todos aquellos que nos ven a través del Facebook Live o nos escuchan a través de las diferentes plataformas de radio donde se emite la Estación del Cielo, que usted también puede estar aquí en nuestra mesa de trabajo. Así que te desafiamos para que puedas participar, para que nos escribas allí a través de los comentarios, a través de nuestro chat. Tenemos nuestras redes sociales, la página web de la Estación del Cielo. Estamos también en YouTube como la Estación del Cielo, y también nos puedes escuchar en TuneIn como la Estación del Cielo. Allí nos puedes llevar en tu bolsillo, en tu dispositivo, a todo lugar. Entonces te invitamos a que tú también participes. Y niñas, les cuento que tenemos un tema bastante especial el día de hoy, porque vamos a estar hablando de un tema que para esta época la mayoría de profesores, eso está como en boca de todo el mundo, ¿no? Es esa famosa pregunta, bueno, iniciamos año, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer este año con estos niños? ¿Qué ¿sí o no? vamos a proyectar? ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a organizar la escuela dominical? Los temas de la escuela dominical, ¿sí? Por eso escogimos para esta sección el tema, cómo elaborar un pensum de escuela bíblica. Vamos a hablar un poco de ello y de lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué dices, Aleja? Pues Cristian, es muy importante planificarse a nivel personal, pero qué más importante está el poder tener un programa anual, un proyecto podría decirse, poder tener unos objetivos generales, específicos, un contenido, qué contenido, si ya lo hemos visto, si es necesidad repetirlo, de acuerdo a las necesidades de cada niño, de acuerdo a la edad, de acuerdo a como me toque a mí como maestra, de acuerdo al contexto. Creo que tú ahora nos vas a explicar más de eso, y es muy importante saber qué pasó fin de año, autoevaluarme, evaluar ese proyecto, esa planificación y qué modificaciones debo tener en este 2018. Entonces, qué temáticas vamos a abordar de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a todas las necesidades que presentan los niños. Bueno, es muy importante todo lo que dice, sobre todo porque el pensum es como, ¿cómo se dice? El itinerario, ¿no? Es ese mapa, esa ruta de trabajo que nos va a estar guiando durante todo el año. A veces uno escucha, hablando con los maestros, esas quejas que suelen venir, ¿no? ¿Cuáles? La queja avanza. y entonces, síndrome. ¿Por qué estos niños no avanzan? ¿Sí o no? ¿Por qué siento que estoy dándole, pero como que pareciera que no fuéramos para ningún lado, ¿sí? Y realmente vemos de que a veces nos falta planificar mejor nuestros objetivos. Y no solamente o incluso tener eso. Objetivos, porque sí, claro. A veces son cosas que no se enseñan, ¿sí? O podemos desconocer, y estamos como que cada día improvisando, cada día tratando de inventar algo, ¿sí? Cubriendo sin un vacíos. Orden, Exacto, pero no hay un orden. No hay una ruta, no hay un punto al cual queremos llegar, y de eso se trata también lo que debe tenerse en cuenta cuando estamos formulando el pensum. Y también aquí que tenemos a nuestra docente que ahora nos irá a dar esos tips, pero es muy importante la metodología. En este tiempo es muy importante Correcto. La metodología donde nosotros, cómo le estamos impartiendo a nuestros chicos de escuela dominical, cómo le estamos enseñando, si lo hacemos de forma tradicional, si ese objetivo que yo quiero alcanzar, con qué se cumple, ¿sí? Con qué, utilizando qué recursos, también es importante, y creo que nos vas a hablar de los recursos a utilizar. Sí, muy bien. Bueno, pero antes de eso, vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios. Viviana nos va a ayudar a leer lo que dice en Oseas, el libro, el profeta Gomelo. Oseas 4:6. Bueno, ¿qué dice? Dice así, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muy bien. Reina Valera 1960. Muy bien, Oseas 4:6. Ahora vamos a leer Isaías 28, versículo del 9 al 10. ¿Quién se cree el Señor que somos? Preguntan. ¿Por qué nos habla así? ¿Acaso somos niños pequeños recién destetados?
Una y otra vez nos repiten todo, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí y un poco allá. Muy bien, ahora yo voy a leerlo, la versión Reina Valera. Dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Me gusta mucho como lo dice acá, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿Quién se cree? ¿Quién se cree el Señor? ¿Dice así? Es un poco atrevido, ¿no? ¿Quién se cree el Señor que somos? Preguntan. ¿Por qué nos hablan así? ¿Por qué nos hablan como niños? ¿Por qué nos tratan como niños? Los niños son de que, como cuando yo le digo a Cristian, explícame con plastilina, no 3D, sino 10D. O sea, aquí, allá, hable así, diga así, coja aquí, repítame todo, renglón, por aquí, por allá, como un GPS. Sí, muy bien. Entonces, bueno, aquí vemos en estos versos cómo el Señor nos invita, ¿no?, a conocer precisamente la doctrina, a conocer sus mandamientos, y cómo esto debe ser una actividad que para nosotros debe requerir cierta delicadeza, debe requerir cierto cuidado, ¿sí? Porque cuando estamos enseñando, haciendo ese ejercicio, ¿no?, de enseñar la palabra de Dios, pues lo que estamos haciendo es enseñando una doctrina que está allí dentro de la palabra, ¿sí? Y la doctrina son ese conjunto de enseñanzas o de verdades, ¿no?, que están allí en la palabra de Dios y que nos transmiten un pensamiento, que nos transmiten un mandamiento o algo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso es tan importante que nosotros podamos profundizar como maestros en este tema y tener mucho cuidado con lo que estamos enseñando a los niños. Quiero que Viana me ayude con esta definición de lo que es doctrina. Ok, dice: doctrina es lo que alguien cree acerca de una verdad, tema o hecho. Para el cristiano es lo que creemos que es cierto concerniente a aquellas cosas enseñadas en la Biblia, en las cuales basamos nuestras creencias. La doctrina establece nuestra base en la palabra de Dios y desarrolla nuestros patrones permanentes de vida. Bueno, y esta última parte es muy importante, ¿no? Porque, como dice un dicho por ahí, somos lo que creemos, ¿sí? Sí. Entonces, más cuando estamos hablando de la palabra de Dios, los niños escuchan, los niños ven y ellos repiten. No tienen, digamos, ese criterio tan avanzado como nosotros de hacer una autocrítica, ¿sí? Sino que ellos simplemente van a asumir lo que digamos como algo cierto, incluso así estemos en un error, ¿sí? Digamos que el niño apenas está en ese proceso de formar esa autocrítica. Por eso es importante que conozcamos primeramente cuáles son esas doctrinas, cuáles son esas verdades fundamentales que el creyente, ¿sí?, debe empezar a conocer, ¿sí? Esto nos va a ayudar a nosotros a que aún cuando enseñamos a los niños a tener una doctrina correcta conforme a lo que está en la Escritura, pues ellos no se van a desviar más adelante después por falsas doctrinas o falsas filosofías, ¿sí? Aparte que la doctrina se va a convertir en esa base, en ese fundamento de lo que ellos van a hacer en su etapa como adultos, ¿sí? Es muy interesante lo que dice el profeta Oseas. Dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces el pensum que nosotros vamos a desarrollar dentro de nuestra escuela dominical, pues primeramente debemos de tener en cuenta de que debe partir de esas verdades doctrinales que están en la palabra, que debe contener esas doctrinas fundamentales que todo creyente debe conocer, ¿sí? Y como maestros no podemos eludir eso. O sea, no se trata de llevar al niño allá simplemente a pintar o a hacer una manualidad, a jugar, a cantar, a hacer una cantidad de actividades o a entretenerlos, como tú bien dices, ¿sí? Sino que realmente haya un buen contenido de la palabra de Dios, un buen estudio, una buena profundización, ¿sí? Hay otro beneficio, y es que esto pues va a llevar a que los niños tengan un desarrollo y más allá de eso, yo diría que una dirección clara en sus vidas, ¿sí? Saber a dónde voy, saber a dónde Dios me quiere llevar, cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Y los niños, la realidad es que desde muy temprana edad nosotros vemos de que ellos ya están en capacidad de poder
comenzar a entender estas verdades fundamentales que están en la palabra de Dios. Aleja. Sí, estaba pensando la importancia de que es comenzar un nuevo año y aterrizarlo, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que tienen esos niños? O sea, tener unos objetivos claros, Cristian, basados en la palabra de Dios. Algo muy importante, Cristian. Hay veces los niños no tienen ese concepto de quién es Dios, quién es Jesús. La Trinidad es algo básico, importante, y está escrito en la palabra de Dios. El Espíritu Santo, cómo enseñar, cómo lo voy a hacer, porque recuerda que los niños no es lo mismo enseñarle a una persona a predicar en la iglesia, a una persona adulta, que a un niño. Entonces será por medio del juego. ¿Qué expectativas tengo yo? Pienso que es lo primordial. Si yo voy a hablar, si yo quiero ser como alguien, quiero que mis niños sean discípulos de Jesús, que mis niños adopten esas cualidades, que la escuela bíblica se vuelva cristocéntrica. Yo tengo que enseñar a Jesús, quién es Dios, quién es Jesús. Bueno, aquí tenemos el cubito, ¿sí? Porque es la salvación, es un regalo, ¿sí? Tantas cosas que se hacen, que se preguntan y que muchas veces el niño queda como con esa incógnita. Me hicieron un dibujito de Jesús, pero no, de ahí para allá quedé con la misma duda, el niño no habló. Entonces es muy importante, pienso que iniciar desde ahí, ¿sí? Los personajes de la Biblia, importante quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, y de ahí para allá todas sus cualidades, ¿sí? Tener un orden cronológico de los lugares, los personajes bíblicos que hicieron, que me sirve, o aún los que no obraron bien, para que el niño sea consciente, ¿sí? De que aún fallaron, pero por todo eso la misericordia de Dios, ¿sí? Sí. Mira que bueno, es importante, sobre todo a los niños, enseñarles esos principios básicos que están contenidos en la doctrina bíblica, ¿sí? Y que hacen parte, digo yo, de un correcto conocimiento teológico, ¿no? De la palabra de Dios. Si nosotros en esta etapa tan importante que está el niño, donde está descubriendo, donde está experimentando, donde está haciéndose tantos conceptos, digamos que fallamos, más adelante va a ser un trabajo mucho más difícil, ¿no? Poder llevarle a él a una sana doctrina. De hecho, desde la misma escuela dominical uno ve que hay niños que llegan con preguntas. Sí, claro. Y para ellos realmente es muy importante cómo el maestro va a responder, cómo el maestro va a abordar cada uno de esos temas. En mi caso, yo tengo hace parte de mi testimonio personal, yo tengo presente, a no muy temprana edad, estoy hablando, tenía yo unos 7 años, o sea, muy niño, pero yo me acuerdo que a esa edad yo me acercaba a mi profesor de religión en esa época en el colegio y le hacía preguntas, yo diría que muy grandes para niños de esa edad, ¿sí? Y recuerdo también de que muchas veces la actitud de esos profesores pues no eran como la más adecuada, ¿sí? No lo culpo a ello, tal vez no tendrían conocimiento, el dominio del tema. No, eso ya es para otro programa, es una pregunta, pero unas preguntas yo con muy 3 filosóficas, añitos, pero fue algo que me marcó mucho, cómo me respondió ese maestro de una forma negativa o quizás de pronto un poco grosera, que digámoslo a esa temprana edad a mí me decepcionó de Dios. Claro. Sí, y eso me llevó a tomar una posición en la vida frente a Dios. No, yo de 3 añitos preguntándole a mi mamá, ¿y quién es Dios? Y no, inició así, vi pasar una hormiga, mamá, ¿y quién creó esta hormiga? ¿Y cómo la hizo? No, pues que Dios. ¿Y quién es Dios? No, pues que Dios, el creador de todo, la luna, las estrellas. Y yo, ¿qué pasa si se caen las estrellas? ¿Por qué no las deja caer? Bueno, yo entré en una filosofía, mejor dicho, mi mamá no sabía de dónde meterse, ya no pregunte más, horrible. Entonces yo decía,
mamá, ¿y quién me creó a mí? No, pues que Dios, ¿y cómo lo hizo? No, pues que la semilla, bueno, pero ¿y quién creó a Dios? ¿Y cómo esa es la pregunta, mamá decía, esa es la pregunta a la que llegan todos los niños, ¿quién creó a Dios? Y yo decía, y no, que sopló al hombre y así, y la tierra y sopló al hombre y lo hizo, y yo, y también hecho, pero ¿quién lo creó a él? ¿Y dónde está? Y empieza, y yo lo quiero ver, si yo le oro, yo lo quiero aquí, o sea, tenerlo en concreto. Ahora, ¿sí? Me imagino que tu mamá tuvo esa paciencia, ¿no? Para enseñarte, claro, y eso te marcó. Exactamente, sí, pero o sea, llega en la crisis existencial como que la hormiga de dónde proviene, y porque la vaca, el perro tiene 4, y porque la gallina tiene 2 y tiene pico, y bueno, y yo de dónde salí, cómo, dónde, ¿De cuál la de luna, esos? sí, o sea, Marte, bueno, todo eso. Y es ahí la importancia de, como padres, como maestros, estar listos a la pregunta, pero, o sea, resolviendo desde aquí, ¿sí? No inventando, porque pues tenemos que estar siempre listos. Sí, mira que yo quiero destacar mucho lo que tú dices. Hay niños, y eso es muy frecuente en la escuela dominical, los que estamos aquí somos maestros de escuela dominical, y los niños les llegan, a veces uno con preguntas muy curiosas, ¿verdad? A veces incluso preguntas que ni tú sabes cómo responder y tienes que ir allá a consultar a los libros o a los teólogos, en fin. Como también a veces uno ve niños que, digamos que su conocimiento puede ser muy superficial, que responden por responder, ¿sí? Y si nosotros no estamos preparados para asumir esas situaciones, pues simplemente vamos a dejar que el niño responda lo que quiera y todo se lo vamos a aceptar como válido, lo cual es un gran error. Entonces preguntamos lo que tú dices, ¿quién es Jesús? Dios. Amor, de cualquier cosa donde nosotros vemos de que el niño no está respondiendo porque realmente está pensando o tiene un conocimiento previo o un buen fundamento, sino que él está respondiendo por responder o lo primero que se imagina. Entonces tenemos que estar muy atentos aquí como maestros, porque es donde tenemos que sentar esos principios y saber dónde vamos a poder encontrar ayuda en la palabra de Dios. Entonces vamos a leer algunos versos que nos van a ayudar en este proceso, ¿sí? Y son muy útiles. Vamos a leer Romanos 10:17. ¿Qué dice Romanos 10:17? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí encontramos un versículo muy importante donde nos dice que el fundamento de nuestra fe, ¿qué es? Es la Biblia, es la palabra de Dios, ¿sí? Y eso hay que enseñárselo al niño. El niño debe saber de que cuando va a la escuela dominical no solamente va a jugar, no solamente va a divertirse como nosotros siempre lo hablamos, sino que lo más importante es que va a aprender lo que está allí contenido en la palabra de Dios, y que la Biblia es nuestra autoridad de fe, que es de allí donde parte todo nuestro conocimiento acerca de Dios, ¿verdad? Y lo que va a ser nuestro relacionamiento con Dios. Exactamente, mira qué importante enseñar, o sea, los personajes bíblicos y demás, pero que ven esto y, este es un libro, la Biblia es un libro, pero además de libro, es la palabra de Dios escrita, o sea, es un manual de vida que nos ayuda a nosotros, ¿sí?, a perfeccionarnos, ¿sí?, a ver cómo otras personas pasaron unas situaciones difíciles. Quizá el niño está atravesando una crisis en la familia, aquí la encontramos. Quizá el niño se encuentra depresivo, triste, afligido, aquí lo encontramos. Quizá el niño está peleando con el compañerito, aquí encontramos la obediencia, la fe, o sea, todo esto es una colección de libros, es muy importante, y historias. Hay formas de eso, historias, hay formas de hacer. Nosotros como maestros de escuela dominical, está el libro Sin Palabras, ¿sí? La Biblia llamativa para estos chicos, porque ellos ven siempre que mamá y papá, sí, la Biblia, pero como tú dices, no, para niños vienen Biblia representativa, ilustrada, entonces encontrar ese, digamos, diseño que represente a los niños algo valioso, algo significativo. Dice, sí, algo significativo, porque es que dice por oír la palabra de Dios. Entonces
comentarle al niño que no son mis palabras las que yo voy a enseñar, así sea en una canción, en una ronda, en una dramatización, sino que es la palabra de Dios representada en todos los recursos, en toda la metodología que yo voy a utilizar. Es muy importante decir, explicar qué es la Biblia. Y partir de allí, ¿no? Sí, claro. Hacerle entender al niño que él va a la escuela dominical es a estudiar lo que está allí en la palabra de Dios, a poderlo entender. Nosotros, como dice Alejandra, en las clases, bueno, hacemos una cantidad de esfuerzos para que el niño comprenda que la Biblia es un libro inspirado por Dios, sí, que todo lo que está allí nos revela la naturaleza de Dios, el mensaje de Dios para el hombre. Entonces y que hacemos... es útil para enseñar. Exacto. Ese Ya vamos para allá, ya vamos para allá, no te me adelantes. Pero mira que tremendo, porque es un esfuerzo grande. Por ejemplo, no sé si en la escuela dominical tú viste cuando el maestro hace la Biblia gigante, sí, que a los niños les gusta mucho, claro, y cuando ponemos sí. un dibujito allí o dibujos con frases con versículos bien grandes allí, entonces son una cantidad de esfuerzos que uno hace, pero digo eso porque es muy importante que papá y mamá en casa también le enseñen al niño, refuerce, le explique eso que el maestro está enseñando allá, porque de esta manera el niño va a tener un significado, un sentido de lo que está haciendo allí en la escuela dominical, y pues va a ser mucho más fácil nosotros tener como un punto de partida para ese pensum que vamos a enseñar durante todo el año. ¿Qué dice 2 Timoteos 3:16? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué bendición! Hay algo muy importante acerca de ese versículo. A mí me recuerda mucho, bueno, mis primeros años con el Señor, de adolescencia espiritual. Mis primeros pines. y hay algo que, una de las primeras cosas que recuerdo que me enseñó mi líder en ese tiempo, el mentor que tenía, y era que en la Biblia, bueno, no sé si ahorita, es que ya hoy en día pues todos tenemos la aplicación, ¿no? Donde incluso las mismas aplicaciones de la Biblia en el celular te dan sugerencias de qué versículo leer, índices temáticos, diccionarios, una cantidad de videos, imágenes. Claro, ¿sí? Si no entra por aquí, pero por hasta aquí. Hasta por te lee la Biblia, claro, tú lo pones y solito te lo lee. Pero en nuestros tiempos, digamos que era muy diferente. Uno era difícil acceder a una concordancia bíblica por los costos, por diferentes motivos, ¿sí? Pero también habían Biblias que en la parte de atrás tenían unas ayudas. Y a mí me parecía eso demasiado interesante, porque decía, por ejemplo, ¿qué hacer tú en caso de muerte de un familiar? Claro, ¿qué hacer tú en caso de una enfermedad? ¿Sí o no? La de los Gedeones es muy famosa por eso, por la concordancia que tiene. Decía, ¿cómo encontrar novio y novia? Son unas cosas increíbles. No, esa sí nunca la tuve. Sí. Es que apenas me llegó. Pero mira que es bastante interesante porque realmente uno veía la utilidad que hay en la palabra de Dios. Claro, para todo, para toda circunstancia, para toda necesidad. La diversidad de contenido y cómo la Biblia realmente es un manual de vida. De sabiduría. Y eso tenemos que enseñárselos a los niños, de que allí es donde no solamente tú vas a conocer el mensaje de Dios para tu vida, ¿sí? Sino que también vas a aprender a solucionar muchas preguntas que tú tienes, que son muy importantes resolverlas de una forma adecuada. Leamos lo que dice el Salmo 119, 105. Te lo puedo cantar, ese es cantado. Pues. Cantado, claro. Una nueva forma de enseñar, claro que sí. A ver, ¿cómo tu palabra ¿No tiene derechos de autor? Sí, colegio, mejor lo menciono. Sí, Philos Kids. Derechos de autor de Philos Kids. Colegio Filadelfia. Bueno, a ver, ¿cómo lo enseñan allá? Ese versículo nos lo aprendimos así. Tu palabra es... Ay, no, colócalo porque yo creo que es mejor ahí. Ahorita, bueno, con la magia de la radio, ahorita nuestro director ahí nos ayuda aquí con la... Tu palabra es... como una lámpara que alumbra mi camino. No, es que bueno, la idea es esa. La idea es meterle el ritmo, ¿no? Sí. Tu palabra es como lámpara que alumbra mi camino. No, mejor yo lo leo porque... Mejor lo ponemos la cuña, mejor hay que poner la cuña, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105.
Pero mira el recurso que nos mostró la maestra, ¿sí? Y valga la cuña del Colegio Filadelfia. Lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien porque de verdad que así, dime quién no se aprende los versículos bíblicos. No es como que, ve, apréndase el Salmo 119. Los niños se lo saben, eso, o sea, ya uno... Y era algo chistoso porque es que cuando dice Salmo... Entonces uno de mis compañeros decía, bueno, Salmo, y entonces otro en medio de la grabación. No, eso fue en medio de la cuando canción. lo presentaron a los niños, se les salió ese salmo, pero así en gallito así. Ajá. Y entonces los niños eso eran eufóricos, entonces esa parte la resaltaban durísimo. Ellos se lo gozan. Y se lo gozaban al máximo. Hay diferentes Qué formas, bendición. métodos, recursos, la música, el musicalizar un versículo. 105. Es algo que, gracias allí por el fondo, por la cuña, nos sirve mucho de verdad para enseñar la palabra de Dios. Pero, ya cálmate. Es que es Pero muy solo. lo más importante de eso es que esto cobre significado para el niño, que la palabra de Dios, que él entienda que la palabra de Dios es lámpara y luz, como lo dice. Lámpara y luz. Una lámpara, y nosotros lo ejemplificamos, ¿no? Es como eso que ponemos que nos guía cuando nosotros estamos en oscuridad, cuando no sabemos qué hacer, ¿verdad? Porque la oscuridad es sinónimo de eso, ¿no? De no saber qué hacer frente a determinada situación. Allí es donde la Biblia se convierte en esa lámpara y en esa luz. Yo quiero leer algunos otros versos que la verdad son muy inspiradores y que nosotros deberíamos, tanto como padres, como maestros de escuela dominical, ¿sí?, enseñarles a los niños, que ellos lo memoricen y que ellos aprendan el valor de tener una correcta doctrina bíblica. El Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él, ¿qué dice? Hará. ¿Sí? El Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. El Salmo 37:23 dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿de quién? Del hombre. Y fíate del Señor de todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. muy bien. Entonces, Le ha servido esas canciones. las clases, ¿no? Personalizadas. Entonces, lo importante es tener esos recursos a la mano que están en la palabra de Dios y hacer todo esto parte de ese pensum con el que nosotros vamos a enseñar a los niños, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros hay verdades que, o digamos, doctrinas que son muy importantes y que los niños deben de conocer. Por ejemplo, la doctrina de la salvación. Entonces, hablamos de este material y aprovecho nuevamente, ¿no? Porque el Cubo Evangelismo es un material que no solamente nos enseña principios básicos de la doctrina de la salvación, que usamos también para evangelizar, para compartir el evangelio, sino que también tenemos este excelente recurso que a los niños les gusta muchísimo, porque Con aprenden de las forma gráfica, una forma creativa, Claro visual, que sí. donde ellos van a poder utilizar sus diferentes inteligencias, como lo hemos mencionado, ¿sí? Pero ¿qué estamos enseñando a través del cubo? La doctrina de la salvación, ¿sí? Y hago la cuña, si usted desea tener este cubo allá, ahí en la cámara se está viendo para los que están en el Facebook Live, si usted quiere tener este cubo, pues es simplemente que nos contactes por interno y podemos programarnos, ir a tu iglesia, ir a tu fundación, podemos capacitarte y donarte este material, ¿sí? Es algo que es gratuito. Aprovechemos estos recursos que nos da, en este caso, el Ministerio Call to Tell, llamados para contar. La doctrina de la salvación, ¿sí? Dios es amor, se enseña un principio, ¿cierto? Somos pecadores, ahí, bueno, Diana me está ayudando a mostrar. Somos pecadores, el pecado nos aleja de Dios, ¿sí? Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad, ¿cierto? Por eso, cuando estamos en pecado, Dios es bueno, Él no es malo. Pero ¿sí? no ama el pecado. Y Él ama al pecador, pero no ama el pecado. Entonces el pecado nos separa, nos aleja de Dios porque Él es bueno. Y eso es necesario enseñárselo explícitamente a los niños, ¿sí? Y luego lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, Dios nos amó a cada uno de nosotros, que dio a su único Hijo, para que si creemos en Él, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Entonces, Dios envió a su Hijo, ¿cierto? Jesús
nunca pecó, Jesús nunca hizo lo malo, ¿sí? Mas sin embargo Él pagó el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado, ¿sí? Hay que enseñarle al niño la doctrina de la justificación. Dios es justo, Dios es santo, por eso la justicia frente al pecado es el castigo que hay de por medio. Hay que enseñarle al niño que cuando yo hago algo malo, ¿qué hace papá y mamá? Pues me van a corregir, me van a castigar, ¿cierto? Me van a disciplinar. Lo mismo hace Dios con nuestras vidas. Y lo que dice, lo que le enseña la palabra es que Jesús tomó ese castigo. Y eso hace parte de la doctrina de la salvación. La salvación es un regalo entonces que se recibe por fe. Mire que gracia. Cada uno de estos conceptos que estamos viendo, nosotros de cada uno de ellos podemos hacer una clase demasiado especial. Una donde mostremos a Dios como creador. La siguiente clase podemos hablar de Dios como el que nos ama, ¿sí? Podemos hablar de Dios como el Dios santo, el Dios bueno, ¿sí? Luego en la siguiente clase podemos hablar lo que es el pecado. Al niño le enseñamos que pecado es todo lo que pensamos, vemos, decimos y hacemos, oímos, que rompe. Bueno, oímos, sí, también. Entonces enseñar ese tipo de cosas que son muy importantes para los niños. Y el pecado es todo lo que rompe, quebranta las leyes de Dios, ¿sí? Pues mira cómo ahí comenzamos a sacar una cantidad de conceptos que nos van a ser útiles para nosotros armar todo ese pensum de doctrina que debemos enseñarles a los niños. Entonces existen doctrinas, por ejemplo, la inspiración de la Biblia. La Biblia fue inspirada por Dios, ¿sí? La doctrina, lo hablamos ahorita, de que la salvación se recibe por fe, no por obras, ¿sí? La doctrina acerca de quién es Dios, su naturaleza. Y los niños necesitan saber eso. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Entonces, a veces encontramos, como tú decías en un inicio, esos niños que tienen tantas preguntas acerca de Dios, pero a veces como que nos ha faltado tener esa disposición y generar toda esa serie de recursos que deben hacer parte de un pensum de escuela bíblica, ¿sí? Entonces, ¿el consejo cuál es? Hágase usted a inicio del año, coja un calendario, ¿sí? De enero, febrero, marzo, mire cuántos días tiene cada mes, ¿sí? Y a cada uno de esos días póngale un tema. Puede ser de cada una de estas doctrinas que son fundamentales dentro del conocimiento que debemos de tener de Dios, ¿sí? Como también podemos generar, por ejemplo, una serie que sea cronológica, con las diferentes historias que están en la palabra de Dios. Y a eso a los niños les encanta. Sí, les fascina. La historia de Noé, la historia de Abraham, la historia luego de Moisés, de Josué, de David. Hay tantas historias que están en la palabra de Dios. Si nosotros organizamos ese pensum cronológico, usted va a ver que nada más en eso ya tenemos que enseñar nosotros durante todo un año. De generación en generación, bueno, una cantidad de cosas. Y mira que sistemáticamente el hacerlo de manera cronológica, ¿sí? Nos lleva a darle interés a todos los libros inmersos en la Biblia, ¿sí? Es muy importante no solamente coger el Nuevo Testamento y hablar de Jesús, la salvación, todo lo que él hizo y demás, todo lo que ocurrió, ¿sí? Su muerte, todo lo demás, el tiempo de ahora, los hechos y demás, el Apocalipsis, pero también pienso que el llevar un orden cronológico nos permite dar una continuidad, aclarar dudas, ir en orden, y permite eso a los niños el gusto por este libro. O sea, pienso que Dios es de orden. Si me preguntas a mí, yo cuando enseñaba, digamos, si tenía el mismo curso, pues daba continuidad. Si era nuevo el curso, si eran nuevos los niños, iniciaba con lo que estábamos hablando, la creación, Dios, el Hijo de Dios y todo eso, pero iniciar con la creación, que es lo que está comenzando en Génesis, ¿sí? No hacer lo contrario, no comenzar desde el Apocalipsis. Sí, exactamente, no, preferiblemente acerca de la creación, que es lo más visual, Dios que los niños tienen,
exactamente, porque es que Ellos los pueden niños son muy visuales, entonces, ¿quién creó las estrellas? ¿Por qué no se cae el cielo? ¿Y cómo era antes? Y la tierra, y bueno, y todas esas preguntas que ellos, o sea, ellos son muy visuales, y es no aislarlos de su contexto diario. Muy bien, sí. Mira que hay algo que Viviana me comentaba, digamos que es una forma más reciente, ¿no? de método pedagógico, que a veces no tenemos en cuenta, y es la participación del niño. Yo quisiera que tú nos cuentes un poco acerca de qué tips, qué consejos le podemos dar a los maestros que nos escuchan, para que ellos hagan partícipe también al niño dentro de esa estructura, de ese pensum, de eso que se va a enseñar. ¿Cómo podemos hacer para que ellos hagan parte de eso? Bueno, pues es algo que nosotros trabajamos en el colegio y trabajamos por medio de proyectos. Entonces, lo que hacemos es que el niño involucre lo que a él le gusta, lo que él quiere, lo que él le gustaría aprender, y se coloca como un proyecto transversal. Es decir, un ejemplo, si entonces los niños quieren aprender acerca a ver, la otra vez estaban hablando ellos de que los planetas, un ejemplo. Entonces, no, es que yo quiero saber de los planetas, de las estrellas y todo, entonces toda la parte del universo. Entonces uno por medio de eso, no solamente ellos van a aprender acerca del universo, de los planetas, sino que aprenden acerca de que Dios fue el creador, ¿sí? De que hay hay palabras, hay versículos en la Biblia donde muestran de lo de las constelaciones. Claro. Y entonces uno va metiendo poco a poco todas las cosas de la Biblia va integrando los temas de algo que ellos quieren hablar. Mira que esto es muy importante, porque allí estamos conociendo al niño, qué es lo que le motiva, qué es lo que le interesa, y de una vez, digamos que nos estamos adelantando en el camino, porque va a ser un niño que va a estar atento a lo que se va a desarrollar en la clase, claro, porque es un tema que a él le gusta. Es de su interés. Entonces es importante también que en el desarrollo de ese pensum no solamente pensemos lo que nos gusta, por favor maestros, por favor padres de familia, lo que a ti te gusta o como a ti te lo enseñaron hace 20, hace 30, hace 40 años, ¿sí? Hoy en día hablamos precisamente de todos estos avances tecnológicos, de ese nuevo lenguaje en el que hay que hablarle a los niños, y esos temas que a ellos les interesan saber, que necesitan también un conocimiento, una asesoría, para que digamos que tengamos un pensum que no solamente esté centrado en la palabra de Dios, sino que sea algo que también abarque temas que sean significativos para ellos y que les interesen a ellos, ¿sí? Claro que entonces, sí. Ya sabe, ármese de su calendario, póngale un tema cada uno de esos días, ¿sí? Puedes usar esas doctrinas fundamentales que están allí, que debemos conocer como cristianos, ¿sí? Pero también puedes enseñar de forma cronológica las historias que están en la palabra, todo lo que podemos aprender a través de ellas, y por supuesto también escuchar lo que los niños también desean aprender, porque es una parte bien importante. Hay recursos, ya te doy la palabra, hay métodos que hay que tener en cuenta. ¿Yo qué voy a usar en clase? Que voy a hacerlo a través de una obra de teatro, a través de una canción, ¿sí? Sí. ¿Qué ibas a decir? No, pues solamente quería como reforzar lo que estás diciendo, y es que creo que por eso muchas veces los niños, y más los que ya están entrando a la preadolescencia y todo eso, se aburren y no quieren ir a la iglesia, no quieren ir a la escuela, ni nada. Porque no es atractivo. Porque no es algo atractivo. Entonces, pero y los niños de jardín que otra vez lo mismo, el mismo tema, otra vez la creación, otra vez mire a ver, o al menos la creación pero con otra cosa, es como los niños de terapia. Exacto. Otra vez lo mismo, y uno como que ya que me invento, bueno, pero eso nos llama a ser a nosotros muy creativos. Hay unos consejos importantes: pase tiempo en oración. Mire que a veces nos olvidamos de eso. Dios que quiere hablar. No, lo dejé de último, pero es lo primero, ¿sí? Pase tiempo en oración, haga cada tema sencillo, que el niño pueda entender, por favor. No se ponga a meterse en temas complejos de la teología, hablar de los 4 seres vivientes, ¿sí? Porque eso el niño no lo va
va a ser difícil que lo Claro. entienda, esos conceptos que a veces hasta para nosotros como adultos son complicados. Entonces es preferible ir paso a paso, hacerlo de forma sencilla, pero que sea comprensible, que sea significativo para el niño, y así vamos a lograr mejores y óptimos resultados, ¿sí? Bueno, Usar ayudas visuales. nos vamos despidiendo, agradecemos a todos los ciberestacionarios Así que es. nos dan de su tiempo para escucharnos, para estar ahí conectados con la estación Kids. Ya saben que si necesita el cubo de evangelismo, solamente escríbanos y allá podemos ponernos de acuerdo para ir a su iglesia, en tu célula o en tu fundación, llevándote este material y la capacitación del cubo de evangelismo gratuita. También con la Fundación Resplandece, como lo hablamos en otros programas, en alianza con la Fundación Adonai, vamos a estar brindando capacitación en el área de emprendimiento para niños y para adultos, ¿sí? Entonces, para que, bueno, los invitamos a que estén conectados, a que estén pendientes de esto. Vamos a estar haciendo lanzamientos por redes, ¿sí? Para que podamos hacer uso de estas herramientas donde pues se van a beneficiar las personas que están ahí trabajando con los niños en el desarrollo de la creatividad, en el desarrollo del emprendimiento y sobre todo generar esos recursos que necesitamos a nivel social y a nivel empresarial para sacar nuestros proyectos adelante. Así Entonces, es. nos despedimos, Aleja. Chao, Que bye Dios les bye, que Dios bendiga. Dios los bendiga. Chao, chao. Estás escuchando la estación Kids por la estaciondelcielo.com. Ya no existen fronteras. La estación del cielo. Rock, pop, reggae, clásico, salsa. Música para tu corazón. La radio de los eventos. La radio de los conciertos. Las noticias de la música y sus protagonistas. Transmitiendo la mejor música para tus sentidos. La nueva radio. Sonando en tu cabeza. La estación del cielo. I made my mistake.